Dios es. Esa es una pregunta que cuando Tuto me comentó el inicio de la serie, ¿qué pensamos cuando decimos Dios es? ¿Qué sigue? ¿No? Si tú te haces la pregunta, bueno, Dios es tal cosa, responde ahí en tu corazón, ¿no? Y yo me quedé pensando, Dios es, ¿qué mensaje hoy, domingo, traer? ¿Qué enseñanza? Y llegó a mi corazón algo muy especial. No es una sola palabra, es una frase. Dios es aquel que llama con un propósito. Dios es aquel ser maravilloso que a los que se acercan, aceptan la propuesta de Dios a través de su Hijo Jesucristo, Dios es aquel que hace un llamado particular. Y a veces perdemos de vista eso. Y ha sucedido mucho al cabo de los siglos. O sea, la mayoría de filosofías, la mayoría de religiones o creencias o cosmovisiones deben responder, de pronto algunos saben, los principales interrogantes del ser humano y de la vida. ¿De dónde venimos? O sea, cualquier filosofía, repito, o creencia debe responder ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando partamos de este mundo? Entre otras preguntas. Aún nuestra fe judeocristiana responde a esos interrogantes y me he dado cuenta que a veces nos quedamos cortos y quedamos tranquilos. Bueno, ¿de dónde venimos? Nuestro origen, bueno, Génesis, aprendemos, Adán, Eva, y ya como que conocemos el relato y por ahí estamos tranquilos. Y destino, ¿para dónde nos vamos? Ese sí que nos gusta. Vamos para el cielo, el destino, es el cielo, la vida eterna, aquellos que reciben a Jesús en su corazón, ese interrogante de destino. Pero una de las preguntas que a veces no trabajamos es, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy hoy en este mundo? Y eso tiene que ver con, ¿no? Dios es aquel que hace un llamado particular. Y ese llamado tiene que ver con el reino de Dios, con lo que Dios ha venido a establecer. Cuando leemos y recordamos el Padre nuestro que venga, ¿no? Ese Padre nuestro que venga a la tierra, que se haga su voluntad aquí en la tierra con nosotros, tiene que ver con esa respuesta a esa pregunta. Jesús venía ya preparando su final allí antes de entrar a Jerusalén. Y él se dio cuenta que estaban los creyentes de la época un poco confundidos. Ellos pensaban que la llegada de Jesús era ese rey que los iba a liberar de esa opresión romana y del ejército y de las autoridades, y estaban felices porque consideraban que Jesús era ese Mesías, ese rey que los iba a ayudar a salir del problema en que estaban. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es aquel que nos soluciona la crisis en que estamos. O Dios es el que va a solucionar la crisis de nuestra nación o de nuestra empresa. Y Jesús se dio cuenta que estaban pensando de esa manera y intencionalmente les aclara. Los pone en una perspectiva de lo que verdaderamente Dios era y utiliza una parábola muy conocida que está tanto en Lucas como en Mateo 25, Lucas capítulo 19, y es una parábola quizás conocida para muchos que son la parábola de los talentos, o algunas traducen la palabra de las minas, o la parábola del dinero, es la misma. Y básicamente Jesús va a hacer esa aclaración y les dice, miren, el reino de los cielos es como un hombre noble, un hombre de la realeza, un hombre noble que va a ser coronado rey y se va a otro país a ser coronado. Y ellos entendían ese concepto, porque ellos entendían que muchas veces algunos de los Herodes iban a Roma, donde el emperador, a ser coronado rey, para que regresara a Judea a reinar. Ellos entendían la parábola. Entonces Jesús les dice, es como el reino de Dios, ¿sí? Y ahí empiezan ellos a identificar esas figuras. Es como un hombre de la nobleza que va a otro país a ser coronado rey y a regresar. Y en el versículo 13 Jesús les dice, llamó este hombre a 10 de sus siervos y entregó a cada cual
una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Allí en Lucas. Esa parábola tiene un significado que responde al propósito por el cual estamos aquí nosotros. Les da unas instrucciones muy precisas ahí dentro de la parábola. Jesús está relatando y les está diciendo, miren, hagan negocios, hagan negocio allí, hagan negocios con este dinero. Era una cantidad grande. Según los analistas de la cuantía, es más de 3 años de sueldo de un operario. Según Mateo, parece que es más, es casi 1,5 libras de oro. Es bastante y le reparte a cada uno de ellos. La palabra que quiero que usted se lleve de este texto es hagan negocio. Ellos estaban pensando que él ya iba a venir a liberar y a reinar y a sacarlos del problema. Y Jesús les dice, no, el reino de Dios consiste en que yo me voy, pero voy a volver. Y en el lapso de tiempo en que me voy y vuelvo es que la palabra está siendo relatada. Y eso tiene que ver con nosotros hoy. Muchas veces cuando hablo con mi hermano o mi mamá o mi esposa y voy a trabajar en algunas actividades que tenemos, ¿para dónde vas? Y yo le digo, voy a los negocios de mi padre. Así le respondo y se ríen ellos, ¿no? Me voy a los negocios de mi padre. Eso es lo que Dios quiere. Y este concepto lo entendieron muy bien los reformadores del siglo XIV, el siglo XV, siglo XVI. Recuerdo a Juan Calvino, por ejemplo, este teólogo francés. Él, obviamente, teniendo en claro, ¿no?, esa parábola, dice, ninguna área de la vida está exenta de los negocios de Dios. Este gran reformador, este teólogo, captaron ese concepto. Ningún área de la vida se escapa de los negocios de Dios, ni cuando hago deporte, ni cuando estoy en mi tiempo de recreación, ni cuando estoy en mis vacaciones, o en el trabajo, o en el estudio, en la universidad, en el colegio, siendo pensionado, no importa, ningún área. Captaron el mensaje que Jesús le había dado a los primeros creyentes allí a través de esta parábola en Lucas. Ningún área se escapa, ¿no?, de los negocios de Dios. Muchas veces, cuando yo comparto estos mensajes, recuerdo en algunos lugares que he hablado y he enseñado, pregunto, ¿cuántas personas aquí en la iglesia, en este auditorio, en esos lugares, son tiempo completo para el Señor? Y levantan la mano unos 10, 12, 15. Y después, al final del mensaje, hago la misma pregunta y todos han captado. Si hemos recibido a Cristo en mi corazón, si tengo al Señor en mi vida, entendido que todas las áreas de mi vida son para Él y todas las 24 horas, los 7 días de la semana son para el Señor y todos somos tiempo completo para el Señor con su actividad, con su oficio, con lo que usted esté haciendo. Por eso el apóstol Pablo entendía muy bien este concepto y este texto tan conocido para la gran mayoría allí en Romanos capítulo 12. Miremoslo. Pablo, lo hemos leído muchas veces, pero quiero que usted encuentre una perla hoy. Por lo tanto, después de dar toda la enseñanza, los primeros 11 capítulos, mucha enseñanza, y aquí viene lo práctico. Por lo tanto, dice, hermanos, o sea, esto es la comunidad, somos nosotros, tomando en cuenta lo que Dios ha hecho, la misericordia de Dios, tomando en cuenta lo que Él hizo, les ruego, miren lo que Pablo está diciendo, les ruego, por favor, que cada uno de ustedes, o sea, todos, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo estaba entendiendo, ellos sabían el concepto del Antiguo Testamento del sacrificio. Y él estaba diciendo, ahora en una especie de sacrificio, ofrezca su cuerpo, ¿no?, como un sacrificio vivo. Obviamente no nos está llamando a morir, literalmente, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, o sea, apartado, o sea,
Usted está apartado para Dios todos los días de la semana. Y que su vida sea una vida agradable a Dios. Creo que en el anterior estaba la palabra en latín que usaban los reformadores. Laborare est orare. El trabajo es oración. El trabajo es adoración. Ellos entendieron el concepto. Siglo XIV, siglo XV, entendieron el concepto que cada uno con su actividad, no importa, no hay pensionados, no hay jóvenes, no, todos entendían que con su profesión, laborare es orare, el trabajo, con tu trabajo tú elevas una oración especial a Dios. Y ellos tienen una frase muy especial que usaron en el siglo XIV y XV, y es que se cerraron las puertas de las iglesias, de los templos, de los santuarios, captaron el mensaje para hacer la iglesia afuera. Cada uno con su actividad en la agricultura, en la industria, en la medicina, en el derecho, entendieron que el laborar, el trabajo, es una forma de adorar a Dios. También Pablo a los Gálatas, en el mismo aspecto, les está reafirmando este concepto, que es un concepto que libera al creyente, y les dice: he sido crucificado con Cristo. Hay textos muy conocidos, pero me llama la atención, es increíble. Pablo vivía esa certeza. No fue que a Cristo lo crucificaron, no, yo he sido también crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Y muchos han memorizado este versículo, sino que Cristo, ¿no?, vive en mí. Pero miren lo que está subrayado. Lo que ahora vivo en el cuerpo, 24/7. Pablo, 24/7. ¿No? Los 365 días de la semana. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora Pablo aprendió, y la idea es que nosotros también aprendamos a vivir por fe todas las actividades, todo lo que hacemos. No hay actividad más espiritual que otra. Si somos creyentes, no debemos seguir cayendo en la trampa más grande que Satanás ha traído al mundo, y es la separación entre aspectos sagrados y seculares, sacros y seculares, santo y lo secular. Por ejemplo, hay una frase que técnicamente es equivocada. Yo tengo un trabajo secular y trabajo unas horas en la iglesia. O trabajo medio tiempo en la iglesia. Eso es falso, eso es griego, es un concepto grecorromano. Trabajo tanto tiempo en la iglesia o en donde sea, y tengo un trabajo secular. Mire cómo dividimos, fraccionamos, tenemos una separación, una dicotomía en algo que no debería estar sucediendo. Todo lo hacemos por fe. Y cuando estos reformadores, ¿no?, y Martín Lutero fue otro especial, un siglo antes de Juan Calvino, expresaba, miren cómo él, siendo un sacerdote agustino, alemán, maravilloso, él se encuentra con la Escritura y trae estos conceptos frescos para la iglesia, y dice: el trabajo que realizan los monjes y sacerdotes, yo podría agregar pastores, líderes, mentores, los que dirigen grupos, el equipo pastoral, ¿no? Miren, Martín Lutero, un sacerdote que se enfrentó al clero del momento, decir esta afirmación: por más santo sublime que sea, no difiere en lo más mínimo ante los ojos de Dios del trabajo que lleva a cabo un hombre rústico en el campo, o del trabajo de una ama de casa en su hogar. Antes bien, todo tipo de trabajo se mide ante Dios únicamente por la fe. Estaba trayendo Gálatas, trayendo Romanos. O sea, no hay diferencia. No hay diferencia entre un abogado cristiano, ¿no?, y un pastor. Si se hace con la fe, ¿no?, guiados por el Señor, tiempo completo para el Señor. Y él trajo dos conceptos muy valiosos, trajo muchos, Martín Lutero, allí en el siglo XV. Y uno tiene que ver con los cristianos y otro con los trabajos. Y eso tiene que ver con la actividad de cada uno de nosotros. Todos los cristianos, no solo la gente que lleva a cabo tareas religiosas, dice Martín Lutero, han recibido y tienen un llamado de Dios.
Todos los cristianos, los músicos, los abogados, los arquitectos, los contadores, los médicos, las enfermeras, los economistas, los hombres de negocio, las amas de casa, ¿no? Todos los cristianos que han recibido a Cristo han recibido un llamado particular. Por eso Lucas en la parábola relata, ¿no? Jesús, ¿no? Este hombre de la nobleza llamó a 10 de sus siervos y les entregó, les encomendó, les hizo un llamado particular. No todos están llamados a estar metidos en una iglesia local. No. Uno se puede sentir feliz. Yo he visto personas que me han dicho, Jairo Ricardo, mira, jóvenes, yo siento que voy a salir de la universidad, me voy a retirar porque siento un llamado de Dios. Y quiero servir al Señor tiempo completo, quiero ser una misionera. Y yo le digo, estás cometiendo un error pensando que salirte de la universidad es la forma de servir al Señor. Necesitamos que te gradúes en la universidad y que seas tiempo completo, que te gradúes, ojalá hagas una maestría, un doctorado y vayas a servir al Señor. Pero no hay ninguna diferencia que haga más valioso a un pastor que a ti. Y lo otro, todos los trabajos, no solo el trabajo eclesial, que no sea inmoral, obviamente, son considerados un llamado. Nunca ha habido en la historia más, según las estadísticas, más cristianos como en esta época. Más gente que se dice ser cristiana, creyente. Nunca en la historia ha habido más iglesias como en esta época en el mundo. Hay países como en África con un 70% supuestamente de cristianos. Nunca ha habido en la historia más mega iglesias como en esta época. Pero nunca ha habido más corrupción, maltrato, odio, divorcios como en esta época. ¿Por qué? Porque tristemente nos hemos quedado en un primer nivel. Y ese primer nivel es reciba a Cristo, ¿no? Haga esa oración, ¿no? Acepte a Jesús, asegure su salvación. Y si nos va bien, asista donde yo asisto. Y si nos va muy bien, bautícese en agua. Y haga lo mismo. Y lleve personas a la iglesia. Y nos hemos quedado en ese primer nivel que es fundamental. Pero el nivel de aceptar el desafío, de que entender que todos tenemos un llamado y allá donde estemos, tenemos que cumplir un propósito e impactar la cultura donde estamos, la sociedad y transformar a otros. Eso sí nos da un poquito más de pereza porque eso nos saca de la zona de confort. Es más fácil, ¿sí o no?, decir yo soy cristiano, soy salvo, ¿no? Asisto a un lugar, leo la Biblia, me quedo con las disciplinas espirituales que me enseñan, ¿no? Hago devocional o como lo queramos llamar, leo, asisto a un grupo, ¿no? Estudio la palabra, pero la pregunta clave, y me la hago primero a mí, el lugar donde tú estás hoy, con la gente con la que compartes, donde trabajas, donde estudias, donde te desarrollas, está siendo transformada. Ese pedacito de sociedad, ese sitio donde tú estás, está siendo transformada gracias a que estás tú entendiendo tu llamado, esos talentos que Dios te entregó, estás desarrollándolos, estás haciendo una mejor Colombia allá en tu espacio. Muchas veces yo tengo que reconocer que a veces me quedo viviendo mi fe privadamente. Eso es lo más cómodo, vivir una fe privada. Y cada vez la presión es más fuerte y nosotros somos más y más calladitos. Entonces, ayúdame. ¿Sí? El siguiente. Este gran, también reformador inglés, este hombre que tradujo la Biblia al inglés por primera vez del hebreo y el griego, y fue perseguido por eso, y finalmente llevado a la horca, dijo lo siguiente:
Mirando solo lo externo, existe una diferencia entre lavar platos y la predicación de la palabra de Dios. Esto es fuerte. Mirando solo lo externo, existe una diferencia entre lavar platos y la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, en cuanto a agradar a Dios en relación a su llamado, no existe ninguna diferencia entre ambas cosas. O sea, externamente hay diferencias. Obviamente yo hago parte del equipo pastoral y me siento feliz, es una tarea honrosa, qué chévere, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, externamente, uy, el pastor, ay, el que dirige el grupo, el misionero, el que trabaja allí, uno como que wow, ¿no? Externamente, pero ante los ojos de Dios no hay diferencia. Si lo que hacemos, lo hacemos con la fe que Dios nos ha llamado para impactar la vida allá donde estemos. Esa es una invitación muy especial que en esta mañana quiero hacerles, que entendamos que Dios es aquel que si hemos aceptado a Jesús, lo hemos invitado, lo hemos abrazado, esa fe y esa salvación, es aquel, ¿no?, que nos ha llamado a todos, a cada uno, con algo muy particular, ¿sí?, para cumplir un propósito allá afuera. El médico llevando esa medicina, llevando vida, ¿no?, llevando principios éticos en la medicina. El abogado llevando justicia en su entorno, enseñando a otros abogados jóvenes cómo es el derecho, la jurisprudencia. Los economistas creando riqueza, los hombres de negocios generando empleo, llevando un mensaje de esperanza a aquellos con los que trabajan, ¿no? Las amas de casa, ¿no?, trayendo vida, trayendo belleza a su hogar, ¿no?, compartiendo las buenas noticias con sus vecinas, cada uno en su tarea, en su labor, ¿no? No hay excusa, todos hemos sido llamados. Por eso quiero que pensemos en estas conclusiones. Discúlpame. El último punto es, en esa parábola, este hombre de la nobleza regresa y dice: Jesús va a pedir cuentas, ¿sí? Jesús relata la parábola y dice: a pesar de todo, está Jesús hablando ahí con los creyentes, a pesar de todo, fue nombrado rey, aunque no querían, los ciudadanos no querían que lo nombraran rey, pero fue nombrado. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes habían entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Y ahí ustedes de pronto recuerdan, ¿no? El primero viene y dice: no, de lo que me diste produje 10 veces más, ¿no? Pidió cuentas y le dice: qué bueno, buen siervo, has sido fiel, te pondré sobre muchas ciudades. Llega otro: he producido 5 veces más, y le dice algo similar: te pondré sobre 5 ciudades, a gobernar 5 ciudades. Y luego le dice, llega el último: me diste esto, te entrego lo mismo. Y él le dice: increíble, ¿dónde está lo que produciste? Le dice: siervo malo, perezoso, no fuiste diligente. Y le quita eso y se lo da al que produce 10. El reino de Dios es como un hombre que se va. Es Jesús yéndose, pero Jesús va a regresar y nos va a pedir cuentas y nos va a decir qué hicimos con los dones, con los talentos, con el tiempo, con el carro, con la empresa, con los negocios, con el intelecto. ¿Qué hiciste? No, pues ahí lo tuve. No. Y nos va a pedir cuentas y nos va a decir felicitaciones, o nos va a decir qué tristeza, qué tristeza. A manera de conclusión, 3 aspectos que tienen que ver con la parábola de Lucas capítulo 19. Primero, Dios nos ha hecho un llamado particular a todos. Sí, tenemos el llamado de amar a Dios, honrar a Dios, ¿sí? El llamado de glorificarlo con nuestra vida, pero hay un llamado particular. Lo que tú estás haciendo, lo que tú estudiaste, o tu oficio, o tu profesión, allá donde el pastor no puede ir, allá tienes un llamado específico
y ojalá Vida Bogotá equipe más y más a todos sus miembros, ¿no? Para que entendamos que en este lugar donde ustedes se reúnan, se entrenan, se capacitan, se equipan, pero aquí no está lo importante está allá afuera, de lunes a sábado, con su actividad y con su oficio. Segundo, con nuestra profesión podemos participar de los negocios de Dios. Con nuestra profesión u oficio. Estamos en los negocios de Dios. Ojalá te levantes todos los días y dices, hoy me levanto. Soy profesora, soy profesor, trabajo en un hospital, trabajo en una oficina, soy pensionado, no importa. Voy a hablar con fulano, con sultano. Hoy estoy en los negocios de Dios y tengo que ser diligente y producir, poner esto a producir verdaderamente para agradar a Dios. Y tercero, Dios nos va a pedir cuentas en cómo utilizamos esos talentos, esos dones, eso que nos entregó. Que esta iglesia, y me encanta saber que están en grupos, en casas, se están apoyando, que ustedes como iglesia puedan tener claro que la palabra de Dios es fundamental. La palabra de Dios, las escrituras, y se sustentan allí. Dos, que las relaciones interpersonales es una estrategia hermosísima, como lo hizo Jesús con sus discípulos, la amistad, el cariño, el compañerismo, el ping-pong, la comida, la lechona, las empanadas, todo. ¿Sí les alcanzó la lechona? No. Todo eso, delicioso, pero también que sean de influencia, que no nos quedemos ahí, y ahí viene la parte más, el desafío, que seamos de influencia en los lugares donde estemos, con la palabra, con las relaciones. Aquí nos entrenamos, aquí nos equipamos, aquí crecemos, aquí nos sanamos el corazón, somos transformados, pero el tercer elemento, ser de influencia allá donde tú estás. Yo quisiera terminar orando y de pronto para sacarlos ahí un poquito de su sitio, ponernos en pie y terminar. Únanse conmigo en esta oración. Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, cómo tú te preocupaste del error en que estaban pensando que el reino de Dios era venir a solucionar un problema de un imperio de turno que los tenía oprimidos, y a través de esa parábola les enseñaste que hay un periodo de tiempo entre tu primera ida al cielo, Señor, tu muerte, y en tu segunda venida. Y que en ese lapso de tiempo vivimos hoy los que estamos en este auditorio. Señor, gracias por darnos dones, talentos, equiparnos con destrezas, con inteligencia, con tiempo, con recursos, con dinero, con bienes. Señor, gracias. Perdónanos porque quizás hemos considerado que eso es nuestro, eso es tuyo. Tú no lo has prestado, tú no lo has entregado en nuestras manos para que lo administremos y lo pongamos a producir. Y eso es para la extensión del reino de Dios. Señor, ayúdanos a que de aquí en adelante entendamos que nos levantamos todos los días a vivir y a trabajar en los negocios de Dios. Y de esa manera impactar el lugar donde nos encontramos, Señor. Y poder así ganarnos el derecho de compartir la buena noticia de Jesucristo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Ayúdanos a ser creativos a todos en cómo con mi profesión u oficio puedo ser estratégico y llevar estos principios a otras personas y transformar así una cultura y una nación. Amén.
Tú eres indispensable para la transformación del mundo. Únete a los equipos de servicio y los Vivo Groups. Aún puedes participar de nuestra salida de servicio Boca Chica 2022, dando para impactar la vida de las personas de la comunidad o preparando todo antes del viaje. Estamos en Vivo Verano y el próximo domingo tendremos reuniones de grupos en casa para conectarnos juntos a ver la charla. Así que no tendremos reunión presencial en el Vivo Estudio. Si tienes entre 13 y 22 años o quieres invitar a tus hijos o familiares en estas edades, no te puedes perder el próximo campamento de jóvenes del 7 al 10 de julio. Más información con Iván Carvajal y Lina Tello. En Vida Bogotá, dar es transformar corazones. Dar es invertir en vidas. Dar es hacer que muchos encuentren propósito en el amor de Dios. Dar es impactar a nuestro país. Gracias. Con tu generosidad eres parte del plan de Dios de una iglesia para todos. Si quieres saber más de Vida Bogotá, encontrar un grupo, unirte a un equipo de servicio o dar un siguiente paso para el crecimiento de tu fe, puedes contactarnos por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o al terminar nuestra reunión presencial. Estaremos felices de hablar contigo y servirte.